Buenas mi gente, ¿cómo están? Saludos desde el Timo. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio más de Historias del Timo. Y hoy nos encontramos en el corazón de la Cartagena popular, como dice mi madre, en la verdadera Cartagena. Nos encontramos en un barrio muy reconocido, pero no soy yo quien se los va a decir el por qué, sino nuestro invitado en el día de hoy, en nuestro nuevo episodio. Hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo David Puello Cabeza. ¿Cómo estamos, David? Bien, mi hermano, gracias a Dios. Eh, eh, digamos, con la alegría de poder ser parte de este espacio de conversación que de alguna forma permite conocer, ¿cierto? Dar a conocer de alguna forma eh, muchos escenarios de la vida cotidiana. Bueno, David es historiador, líder comunitario, apasionado del deporte, hincha de Real Cartagena, amante del béisbol, mamador de gallo, líder comunitario, es un referente en la juventud activista por los derechos de los cartageneros. ¿Qué más me faltó en esa presentación, David? A mí no me gusta presentarme, no me gusta de alguna forma hablar un poco de mí, pero sí me gusta que otros lo hagan. Entonces, yo creo que hoy, a raíz de todo lo que tú has podido presentar en este momento, diría que soy un abanderado de la cartagenidad. Digamos, muchas personas me lo han dicho y creen que represento a través de todo lo que he podido hacer en mi corta vida, represento la identidad, de alguna forma bandero y llevo muy presente eh, todo este tema que tiene que ver con las tradiciones, con la cultura, eh, todo lo que tiene que ver con manifestaciones que de alguna forma eleven el orgullo por la ciudad. Y es que por eso hoy estás acá con nosotros, ¿no? Para hablarnos de esa magia popular que tenemos como cartageneros. Pero para iniciar nuestra conversación y ya para entrar como en ambiente, cuéntanos dónde estamos, sabiendo que los invitados de Historias del Timo tienen esa oportunidad, o no la oportunidad, sino como más bien tienen la decisión de escoger el lugar donde se hará la entrevista, ¿no? Y tú escogiste qué lugar y el por qué. Bueno, como dicen muchos amigos aquí en el sector, estamos en el Monstruo Verde. El Monstruo Verde. Tú sabes que en las grandes ligas hay un equipo que se llaman los Medias Rojas de Boston. Y algo muy particular que tienen en el outfield es un monstruo verde, una pared verde. Nosotros acá, este campo tiene una particularidad, este campo de softball en Santa Rita, y es que tiene una loma muy tupida, y muchos la denominan el monstruo verde natural. O sea, Ok. estamos acá arriba, prácticamente en el monstruo verde, pero no, en realidad estamos aquí, digamos, tenemos aquí enfrente la urbanización Pedro Salazar, tenemos el campo de softball de Santa Rita y tenemos a nuestras espaldas el mercado de Santa Rita, la plaza de mercado del barrio Santa Rita, y que de alguna forma pues es un espacio que colinda con otros sectores también de aquí. ¿Por qué escoges este lugar? ¿Qué representa para ti? Este campo, este espacio, de alguna forma, Alfredo, eh, aquí tenemos muchos recuerdos, desde la niñez, como dice un gran maestro, el béisbol, el softball, es un deporte que hace parte de la canasta familiar de los cartageneros. Y obviamente el crecer en un barrio como este implica tener afectos hacia ese deporte. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una familia que históricamente ha estado muy ligada al deporte. Mi tío fue selección Colombia de softball, estuvo en Panamericano, en Centroamericano. Mi papá fue anotador de béisbol y también de alguna forma tenían iniciativas como dirigentes de equipos deportivos, y eso de alguna forma influyó a que pues mis amigos, mi hermano, estuviéramos desde muy pequeños viendo y acompañando todo lo que se construía y se generaba alrededor del campo de softball. Y quizás por eso desde pequeño
nosotros estuvimos muy ligados a este campo. O sea, yo hoy te puedo decir a ciencia cierta que, bueno, más allá de lo que aprendí en la calle, o sea, yo te puedo decir, si tú me preguntas dónde aprendí a jugar béisbol, yo te digo en la calle, con mis amigos. Yo tenía 5 años, 6 años, y tenía amigos que tenían 8, 9, ya estaban en equipos deportivos, y era el que sacaba la manilla, el bate, y aprendimos en la calle. Pero yo, sinceramente, hoy te puedo decir que los fundamentos de todo lo que yo aprendí en mi carrera como deportista, como beisbolista y hoy como softbolista, fueron aquí en este campo. Pero más allá del deporte, es toda la dinámica y las relaciones sociales que se construyen alrededor de esto. O sea, estamos hablando de fortalecimiento de lazos de sociabilidad, estamos hablando de fortalecimiento de lazos de amistad, estamos hablando de toda una mística que de alguna forma te empodera y te identifica. Claro. O sea, si tú me preguntas hoy cuáles son los lugares que me identifican hoy en este barrio, yo inmediatamente te voy a mencionar el campo de softball, te voy a mencionar el mercado. O sea, son espacios de confluencia, de saberes, de visiones distintas de la vida y que al final toda esa historia ha terminado construyendo y fortaleciendo una apropiación social, ya no solamente sobre el territorio, sino también por elementos que terminan construyendo identidad, como lo es el campo de softball José Miguel Corpas. De acuerdo. ¿Cómo era esa Cartagena cuando tú descubres el béisbol y cuando descubres que este campo era como ese rinconcito donde tú podías estar seguro, donde tú podrías estar libre? ¿Cómo era esa Cartagena en ese entonces? Si yo empiezo a hacer memoria, obviamente en ese momento ninguna de las calles de Santa Rita estaban pavimentadas. Y obviamente teníamos como un rito entre amigos. Y por ejemplo, nuestro campo era la calle. Entonces teníamos un día a la semana para ir al campo. Como éramos niños, digamos, el campo en ese momento era un espacio para adultos. De pronto no estaban tan masificadas las escuelas de béisbol que hay hoy, que hoy de pronto tú vienes en la tarde y tú ves 2, 3 escuelas practicando, ves gente independiente practicando. Y obviamente las condiciones físicas del campo no eran las mismas, las condiciones físicas del mercado tampoco eran las mismas. Es decir, también había todo un entorno, unos temas de salubridad, unos temas también de que había poco cuidado sobre el escenario. Entonces tú venías y de pronto el campo era como sinónimo de un botadero de basura, encontraba perros, muertos, y entonces eso hacía muy difícil también el acceso. Pero a pesar de todo, estamos hablando de una ciudad que de pronto, en términos de modernización, no es la misma que hoy, pero yo creo que en ese momento el tema de la apropiación social, de la identidad, de transmitir de generación en generación los gustos y los intereses comunes, eran diferentes. O sea, siento que la tecnología desplazó eso. Bueno, no la tecnología, la forma en cómo nosotros como individuos entendimos y el sentido que le damos a la tecnología. Porque de pronto en ese momento no había tablets, no había celulares, y nosotros estábamos en función era de cogiéndole la sábana a la mamá y robándole la media al papá para hacer la bola de trapo. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, eran otros tiempos, obviamente. Y de alguna forma eso también generó unas lecturas, unas lecciones y también permite entender un poco toda esa apropiación social e identitaria que ya tú mencionabas al inicio. Nosotros soñábamos con ir al estadio, no solamente al estadio de béisbol. Pues el estadio de béisbol, el béisbol profesional, o sea, era un tema diferente. También los partidos de Real, o sea, aquí no es un tema, de pronto yo jugué béisbol, pero es un tema también de entender que hay elementos que fortalecen la identidad. Claro, claro. Y ahora hablando un poquito más general del béisbol, ya que es como la pasión que te mueve a ti como ciudadano, como ser humano, además de que por medio del béisbol también te inclinaste por la historia, ¿no? Claro. Como para aportar ese granito de arena que todos nosotros los cartageneros siempre soñamos con hacerlo con nuestra ciudad. ¿Cómo llegó esa decisión a tu vida
de ser historiador por el béisbol? Bueno, en casa, mi papá y mi mamá siempre nos apostaron por la educación. Mi hermano, mi hermano mayor también jugó béisbol. Hoy en día es futbolista, hoy es profesor de educación física, pero siempre nos apostaron por la educación. Y en casa, en la familia, históricamente siempre hubo una inclinación por las ciencias sociales. Eso de alguna forma inclinó primero el gusto por la historia, ¿cierto? Por las humanidades, más bien por las ciencias humanas. Y bueno, ya cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad a los 16 años, me fui enterando que había de alguna forma que escoger un tema de investigación. Y bueno, mi papá desde pequeño siempre nos contó que Colombia pues tenía una rica historia En el béisbol. en el béisbol. Sí, claro, Colombia ha sido 2 veces campeón mundial, en el 47 y en el 65. Y eso de alguna forma siempre fue algo que yo en ese momento entendí que se le había dado poco reconocimiento. Inclusive yo preguntaba en la universidad y no había trabajo de investigación, no había. Y más allá de eso, los nuevos revisionismos históricos en ese momento, o que entendí en ese momento y que se habían construido por ahí en los años 60, 70, también permitieron que esa investigación fluyera. Okay. Porque yo tuve maestros que querían que yo trabajara siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que tenía que hacer unos estudios en paleografía para poder interpretar las fuentes de hace 300, 400 años, o sencillamente ahondar en el siglo XIX, periodo de la independencia, pero ya eso también se ha escrito mucho. Okay. Entonces me incliné y defendí de alguna forma el interés por aportar desde la historia cultural, desde la historia deportiva y de la historia social. Es decir, demostré que realmente yo podía asociar la influencia del béisbol en la ciudadanía cartagenera a partir de variables como la cultura, a partir de variables como la economía, a partir de variables desde la sociología, desde la antropología, porque es que realmente, fíjate, yo me hacía una pregunta filosófica cuando trataba a veces también de explicar el impacto del béisbol aquí, y le decía a la gente, bueno, la Villa Olímpica, ¿tú sabes cuál fue el primer escenario que se construyó en la Villa Olímpica? Y no sabía. No, que el de fútbol, no. El primer escenario que se construyó en la Villa Olímpica fue el estadio de béisbol. Y a partir de una particularidad que es una anécdota que no se sabe si es cierta, pero que se reproduce mucho. Y es que cuando se viene a construir el estadio, el presidente en ese momento de Colombia, si no estoy mal, era Mariano Ospina. Entonces habían unos recursos que se iban a invertir en la construcción del alcantarillado de Cartagena. Sí, por ahí escuché también esa historia. Entonces le preguntaron a la gente en un meeting de eso, que qué querían, que si querían la construcción del alcantarillado o querían el estadio de béisbol. Y la gente dijo que el estadio de béisbol, se construyó el estadio de béisbol. Entonces a partir de eso tú logras entender cómo la gente puso por encima de sus condiciones de bienestar y de desarrollo y el fortalecimiento de una necesidad básica que es importante para el desarrollo de la vida, como lo es un alcantarillado, un estadio de béisbol, o sea, una cosa inaudita. Claro, pero también entendiendo que en ese entonces la ciudad no se pensaba como se piensa hoy en temas geográficos, ¿no? ¿Hasta dónde llegaba la ciudad en ese momento? Fíjate, si vemos imágenes, imágenes de lo que hoy De es los la Villa archivos. Olímpica, sí, de los archivos, te das cuenta que estaba Olaya. estaba el estadio y estaba lo que hoy es el colegio Nuestra Señora del Carmen departamental, que era el Liceo de Bolívar. O sea, y el resto era puro monte. O sea, realmente la ciudad estaba creciendo, Sí. la ciudad estaba creciendo y bueno, o sea, obviamente no es la ciudad de hoy. Imagínate, todavía estaba en funcionamiento el ferrocarril. El ferrocarril. El ferrocarril O sea que dejó de funcionar al inicio de los 50. O sea que se podría justificar la opción de la ciudad por escoger el campo, porque no se pensaba en ese entonces de que la ciudad iba a crecer de una manera tan rápida, obviamente con todo el tema migratorio de los diferentes municipios que se encuentran alrededor de Cartagena, por todo el tema de la violencia que fue empezando a crecer la ciudad. Pero ahora que empiezas a hablar sobre que tus profesores
te sugerían escribir historia, podría decirse tradicional de lo que se venía haciendo en la academia, yo te tengo una pregunta a raíz de eso. ¿Crees que la Academia de Historia, exactamente la de Universidad de Cartagena, ha estado a espaldas de la realidad y de la historia popular de la ciudad? Bueno, lo que pasa es que el programa de historia está integrado por personas y las personas tienen inclinaciones, tienen visiones, ¿cierto? Y a veces eso que te acabo de mencionar también se convierte en una inclinación. Entonces había gente que no le gustaba el béisbol. O sea, y si no le gusta, pues, hay profesores del interior. Entonces, ¿cómo entender eso? Pero sí tuve profesores que realmente respaldaron y desde el día uno me acompañaron. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, el profe Fabricio Valdelamar, que fue mi asesor. Te puedo decir Sergio Paolo Solano. Te puedo mencionar Jairo Álvarez, que sin duda me dijeron, claro, De una. de una, de una. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tenía algo, es que si no hay motivación, si no hay pasión, no vas a poder desarrollar una investigación. El trabajo de investigación en ese momento se empezaba a construir por ahí como en cuarto, en quinto semestre, y yo iba un pie adelante. Ok. Yo en segundo semestre me fui para el archivo. Porque ya tú lo tenías claro. Claro, yo dije, voy a ver qué encuentro. Voy a ver qué encuentro. Y adivina con qué me encontré. ¿No sabe con qué me encontré? No. Bueno, en ese momento una compañera que hoy es doctora, hoy acaba de terminar su doctorado hace poquito, Lilia, Ok. yo le dije, ya estaba para terminar, y Lilia, mira, yo quiero hacer un trabajo archivo, quiero buscar esto, tal. Y ella me dijo, David, bueno, yo te puedo ayudar, yo he tenido experiencia y te puedo enseñar a tabular, tal. Yo era un pelado, no sabía mucho. Y fíjate, estoy muy agradecido con Lilia. Fuimos a hacer ese trabajo de archivo. Imagínate que cuando ahí en el Palacio de la Inquisición, en el archivo, en ese momento hay un periódico que se llamaba El Fígaro. Y obviamente como era un tema de deporte, yo miraba la página principal y iba a la página de deportes para ver qué encontraba. Alfredo, ya te crees tú que yo me encuentro con un artículo que decía: la Liga de Béisbol Infantil de Santa Rita salva el béisbol de Bolívar. ¿Cómo? Ahí se me aguaron los. Lilia me dijo, ¿qué te pasó? Yo mira lo que encontré. O sea, y ahí no había forma de que alguien tuviera que refutar. Ojo, partiendo también en términos tradicionales. Ok. Porque la historia tradicional, esa historia positivista que plantea, que las fuentes, las fuentes son irrefutables. Todo. Obviamente, es el peso también que tiene la investigación como tal. Entonces, cuando yo comienzo a leer, o sea, una liga. Claro, el periodo que yo manejé es del año 55 al año 65. Y yo dije, verdad, aquí yo tengo un material fuerte. Entonces ahí se explica, claro, es que tú comienzas a ver, y durante esos años, muchos de los peloteros que integraban la selección colombiana eran de este sector. José Miguel Copa Santarritero, José Ignacio Padilla, Inocencio Rodríguez, o sea, todos eran de por acá. Y esto estaba lleno, esto es lo que hoy son estos colegios, Ana María Vélez de Trujillo y José de la Vega, eso era un campo. Tenías el campo de La Saya, allá en el Paso Bolívar, donde está hoy la urbanización Tequendama, después del Coliseo. Ok. Y entonces no había otra cosa. Las mujeres, los hombres, o sea, no había otra Todo cosa que giraba el béisbol. alrededor. Todo giraba alrededor del béisbol. Entonces, de alguna forma, digamos, mi gusto por el béisbol, mi gusto por la historia y el hecho de defender algo que yo sentía como mío, que había nacido y que yo había llevado consigo, y encontrar gente que no me lo quería aceptar, también me motivó. O sea, me da una doble motivación. O sea, tengo que buscar, tengo que investigar, tengo que escribir, tengo que demostrar que realmente esto que yo siento y que sienten muchísimas personas en esta ciudad fue real. Ok. Aunque hoy no lo sea, aunque hoy se ha perdido, pero sí en esencia siendo parte de la canasta familiar de los cartageneros. Claro. A raíz de tu trabajo de grado, de tesis, una vez conversando sobre un libro que se llama Los 9 INI, si no estoy mal, que recopila diferentes trabajos de investigación. Pentágono. ¿Qué? Se llama Pentágono. Pentágono. Sí. El libro. El libro.
¿Sí? Sí, lo que pasa es que Pentágono es un proyecto pues, de la Universidad de Cartagena. Ajá. El Pentágono tiene cinco Ujú. lados. Entonces se iban a hacer como que cinco iniciativas. Ok. Una de esas fue 9 innings. El otro fue Pentágono. Pentágono es el libro donde yo soy coautor. Ah, ok, ok. Si me estás preguntando por el libro. Ok, ok, ok. O sea, en Pentágono, Es donde yo, ok, en donde mi investigación fue publicada como parte del libro. O sea, ok, yo soy coautor del ok. libro. ¿Y cómo fue esa participación en ese libro? Pentágono es un libro que recoge investigaciones sobre estudios socioculturales que se han hecho sobre el béisbol eh, en el En departamento el de Bolívar. departamento. Fui contactado, obviamente, a través de la persona que recopiló, la profesora Berta Arnedo. Berta Arnedo, sí. Berta Arnedo empezó a investigar qué era lo que se había escrito, lo que se había escrito hasta ese momento sobre el béisbol. Ella me contactó, me contó la iniciativa, digamos, en el marco también de declarar el béisbol como patrimonio Allá vamos, inmaterial, sí. como patrimonio inmaterial de la nación. Entonces eso tiene que tener como un argumento, una justificación, y estas publicaciones de alguna forma evidencian que realmente el béisbol merece ser declarado como patrimonio. Yo a lo que voy también con esta siguiente pregunta es dándole fuerza a lo que tú dices sobre el que sí existió, ¿cierto? Partiendo del que sí existió, pero cómo llegó tanto a Cartagena como a Bolívar el béisbol. Yo creo que tú lo dices en esa recopilación. Sí, hay varias hipótesis. Hay un profesor cartagenero que se llama Raúl Porto Cabrales, durante mucho tiempo fue profe de comunicación social, hijo de un gran periodista cartagenero, eh, y él fue él es la primera persona que empieza a escribir sobre la historia del béisbol. ¿En qué año más o menos? No sé, en los finales de los 90, o sea, no tengo el dato exacto, él empieza a escribir. Ok. Es más, él escribió un libro que se llama Memoria Histórica del Béisbol en Bolívar y Cartagena. Es un libro amplio que yo reseñé siendo estudiante, lo reseñé y de alguna forma puedo decir, que Raúl es quien abre de alguna forma el camino para hacer esa investigación. O sea, Ok. yo lo tuve también como un referente. Entonces ahí se plantean unas hipótesis, unas muy lejanas y también un poco subjetivas. Él plantea, y te lo voy a decir así como lo plantea él, porque yo me leí el libro. En la universidad, en el patio, hay unos monolitos. Ok. Esos monolitos de San Agustín. San Agustín. Entonces hay un monolito que tiene como un bate. palo. Entonces él plantea ahí que posiblemente allá, imagínate, ¿hace cuánto fue eso? Allá en San Agustín, o sea, esa es una hipótesis. La otra hipótesis que él maneja es que en María la Baja, Ujú. en unos pequeños trapiches, tú sabes que todo el tema de la caña y tal, unos cubanos vinieron a trabajar esos trapiches, de azúcar. Es más lógica esa. Es posible. La plantea en el siglo XIX y que ellos en su tiempo libre jugaban. Al bate, como dice uno acá, al bate. A ver, la otra, la más cercana, es la de dos hermanos, los hermanos Zúñiga. Esa es la que más eran de aquí, se fueron a estudiar a Estados Unidos y cuando venían de vacaciones trajeron los implementos. Tal. O sea, en fin, el béisbol entró por el puerto. Claro, claro. Entró, o sea, lo trajeron. Bueno, en ese momento Panamá hacía parte de Colombia y parece ser que también de allá venían implementos. También. Y el béisbol empieza, o sea, obviamente, estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, ya cuando se empieza como la industria más republicana, ya dejando un En el poco. centro histórico, en muchas partes, en muchas plazas, se empieza a jugar. Ya imagínate, ya hay vestigios que, por ejemplo, en Manga, por ahí por donde hoy está la DIAN, allá había un estadio de béisbol, se llamaba La Cabaña. Ya tuviste la corraleja en madera, así era el estadio, ¿sabes? Los años 20, 30, o sea. Entonces, hay una historia, o sea, en ese momento, o sea, no hay un vestigio de otro deporte, ¿sabes? Solo béisbol. Solo béisbol. En Cartagena solo había béisbol y béisbol y béisbol, ¿cierto? Pero alrededor del béisbol también habían diferentes actividades, tanto culturales como de ocio, ¿sí o qué? Como que
traíamos la familia al campo, pero en el campo también se veía la salsa, que el pico, o sea, como que el béisbol, y le doy fuerza a lo que tú dices, era como el epicentro también de diversión, de esparcimiento de las familias cartageneras un domingo en un campo de softball, de béisbol. Y también eso alimentaba la idiosincrasia de nosotros los cartageneros, porque en un partido se escuchaba la salsa, la champetica, se comía el pescado, la señora que vendía el almuerzo. ¿Cómo se vivían esas tardes de béisbol aquí en el campo de Santa Rita? Ya lo que tú acabas de describir. Y lo que pasa también es que es un deporte que también tiene como, ¿cómo explicarte? O sea, tiene unas dinámicas muy propias que están asociadas, por ejemplo, al lenguaje, a las frases, a las señas. ¿Sí me explico? Y no es solamente una característica también de Cartagena, sino del Caribe. Del Caribe. O sea, pero el Caribe regional, el Caribe insular. Como el que nosotros conocíamos como el Gran Bolívar, podría decirse. Sí, pero yo me estoy yendo más allá. ¿Hasta dónde, geográficamente? O sea, geográficamente, o sea, no te estoy hablando del Caribe tierra adentro. Ok. Estoy hablando del Caribe, estoy hablando de Cuba, de República Dominicana. El Caribe antillano, el Caribe de todo el antillano, mar Caribe. el mar Caribe. Te estoy hablando del Caribe insular. Ok. Yo Y me fui más por acá. Sí, claro, lo que local. pasa es que fíjate, Alfredo, nosotros acá en Cartagena, quienes estamos relacionados con el béisbol, se nos hace mucho más fácil tener una conversación con un cubano o un dominicano, De o un acuerdo. puertorriqueño, que con un rolo, que lo tenemos más cerca. Le tenemos que explicar todo Claro. a los del interior. Y tiene que ver, fíjate, no solamente con el lenguaje, sino con la gastronomía. Fíjate qué comemos nosotros, o sea, qué se come en el Caribe insular, o sea. De acuerdo. O sea, hay unos vasos comunicantes que de alguna forma permiten que el tema cultural, digamos, bueno, puede estar relacionado también con el mar, con el clima, o sea, la forma de ser, la forma de vestir. Claro. Hay muchas cosas que a nosotros, como cartageneros hoy, nos acercan mucho más a ese Caribe insular que a la propia Colombia. No, y es que también dándole fuerza a lo que dices, Rentería decía en las entrevistas que cuando se fue por primera vez a Estados Unidos le dio muy duro porque se desprende de una cultura muy distinta a la gringa, ¿no? Le tocaba estar solo, no entendía el idioma, la comida era desabrida, les hacía falta la sazón de la mamá, que la salsita de tomate, que las papitas fritas, que el pescado y sobre todo la forma de juego de allá, ¿no? Como que todas esas cosas como del ecosistema, no sé, hace parte también de una identidad de juego. Claro, y García Márquez lo decía. García Márquez alguna vez dijo que él cuando venía de alguna parte del mundo, él podía venir dormido en el avión. O con los ojos vendados, Con los decía. ojos vendados, que ya hay clima, todo el organismo le empezaba a cuajar, sí me explico. Claro, claro. Y en el fondo es eso. En el fondo es eso, o sea, cuando uno va a otra ciudad con un clima diferente, ¿no? Obviamente el proceso de adaptación es más complejo. Pero cuando vamos a ciudades parecidas, Okay. en términos culturales, en términos de clima, o sea, realmente es otro tema. No, y ahora con el tema de las redes sociales, que muchos creadores de contenidos de aquí de la ciudad, obviamente los videos se le han ido internacional, en los comentarios tú puedes evidenciar, oye, pero las personas de Cartagena se parecen mucho a nosotros los dominicanos. Oye, pero los cartageneros hablan muy parecido a nosotros los venezolanos de la costa. Oye, pero los venezolanos visten muy parecido a nosotros los puertorriqueños. Obviamente siempre va a haber como una relación con el territorio, ¿no? Claro. Y eso también viene a impactar no solo en la forma de juego, que hablando de béisbol, sino en la forma de ver el mundo y de cómo contarlo. Porque tú fíjate que a partir de lo que tú vivías aquí en el campo de softball de Santa Rita, tú lo pasaste a otro momento de tu vida que fue a lo académico. Claro. Y en realidad no, lo que estás haciendo es contar algo que, como tú decías, que existió y que todavía existe, pero no con la misma fuerza,
y que cómo nosotros como cartageneros podemos seguir aportando a que esa identidad no se vaya a perder, ¿no? Totalmente. Igual fíjate, de pronto no lo sabía, pero mi tesis de maestría también estuvo relacionada con el territorio. Eh, Tu tesis de maestría es algo más Es ambiental, ¿no? ambiental, claro. Y, y fue una propuesta, eh, digamos, de recuperación del caño Juan Angola, que es Ok. uno de los ecosistemas. Es decir, mira, nosotros hoy, tú me preguntaste dónde estábamos. Ujú. Estamos entre el Cerro de la Popa y el caño Juan Angola. Estamos en la mitad, Está estamos en en la el mitad. ombligo, Ok. el ombligo del mundo. Como yo coloquialmente digo cuando la gente me pregunta dónde vivo. Yo vivo en el ombligo del mundo. Como dice un amigo que en el meridiano de Greenwich, tomando gallo. Pero realmente es eso, o sea, yo fue mi elección, es mi elección. Siempre a donde voy, lo que investigo, lo que escribo, que sea relacionado con el territorio. O sea, Claro, siempre y cuando sea viable y posible. claro. Ahora también con el tema de tu territorio, ¿cómo es el barrio ahora? ¿Qué ambiente se respira en torno al softball, al béisbol, a los domingos de campeonato de softball? No sé, ¿cómo tú evidencias hoy a tu barrio? Hay cosas que se han mantenido. Afortunadamente, se puede decir que estamos en otros tiempos, donde las redes sociales realmente aportan. Hay un grupo de organizaciones, te puedo decir, hay un tipo de, hay varias personas que también dedican su tiempo a mantener vivas esas tradiciones. Por ejemplo, el tema del Azuazar, que es la organización que organiza los campeonatos de softball, porque es importante decir que no todos están dispuestos a brindar su A su tiempo tiempo. para organizar, para proponer, para hacer. Asimismo, bueno, el tema de la música es algo que históricamente también ha prevalecido en el sector. Por ejemplo, Guajiro Tiraflecha, que es uno de los picos más tradicionales de salsa, es de aquí del sector. Inclusive nuevos paradigmas en términos musicales, urbanos, que están relacionados con la champeta, que están relacionados con el dancehall, en el sector también estamos bien representados. Es un tema reciente, pero también hay que decirlo. Eh, de pronto, hoy estamos hablando de que hay muchos jóvenes artistas con un reconocimiento y con un proyecto de vida claro, que es lo más Claro, importante, el proyecto de vida. De pronto, cada generación que pasa ve cómo muchos jóvenes no tienen la capacidad de tomar decisiones responsables para sus proyectos de vida, pero hay otros que sí. claro. Y históricamente aquí también hay mucha gente valiosa, pero que también se les ha dado poco reconocimiento. Entonces, una de mis grandes intenciones es que las nuevas generaciones puedan ver como referentes a esas personas valiosas y no idolatren a quien promueve la violencia. Es decir, yo creo que hay mucho por hacer todavía desde la educación, pero indudablemente Claro. desde la casa, o sea, y saber contraponer, saber discernir sobre lo fundamental. Fíjate, a mí se me olvidó ahorita, pero a partir de la anécdota esa que poníamos sobre el tema del alcantarillado y el estadio, si tú me haces esa pregunta a mí hoy con la conciencia que yo tengo, yo te digo el alcantarillado. Claro, Pero a veces lo cultural promueve situaciones y decisiones a veces cegadas por la claro. efervescencia De momento. del momento, la efervescencia cultural de la que habla, Ay. de la que habla Norbert Elías, la efervescencia cultural que produce el deporte. Ok. Y, y entonces pienso que hay que saber discernir y ese discernimiento solamente lo da la educación. Ahora que hablas sobre el tema del alcantarillado nuevamente y sobre el estadio, muy puntual, ¿qué significa no solo para Cartagena, sino para Colombia y el deporte y el estadio 11 de noviembre de béisbol? Hoy llamado Abel Leal. Abel Leal. El estadio 11 de noviembre eh, es un estadio que de alguna forma
representa un momento muy particular de la historia de la ciudad, en términos también de modernización. Ese estadio ganó un premio nacional de arquitectura por la forma como fue construido. Hoy de pronto, hoy, hoy queremos un estadio con condiciones de MLB, pues ese estadio no se puede tumbar, o sea, hay que pensar dónde hacer otro más bien. Hay que hacer un museo. Si no estoy mal, es patrimonio, ¿no? Tú Sí. dijiste que era patrimonio. Sí, sí, el estadio ganó un premio nacional en ese momento de arquitectura, hoy considerado, creo que se podría decir como un bien patrimonial, por lo que representa, por todo lo que ocurrió Claro, allí, claro. por todo lo que ocurrió allí, pero sin duda hay muchas, pero muchas anécdotas y experiencias muy bonitas que se dieron ahí. En uno de tus artículos para Primer Tiempo, si no estoy mal, hablabas de que muchos afirmaban que el deporte colombiano cambió con el título de Pambelé, pero para ti el deporte colombiano tuvo mucha más trascendencia con la participación de la selección Colombia en en las dos series del Caribe. Cuéntanos sobre Bueno, eso. ese es un tema aparte, Ajá, porque para mí Pambelé es el mejor deportista de cada Colombia, ajá. independientemente de su vida personal. Eso es como Maradona en Argentina. Claro, fueron otros tiempos, de pronto en los años 40, en los años 60, de alguna forma la masificación de la información y de pronto los medios fueron campeonatos amateurs, no le dieron el reconocimiento que eso tenía. Pambelé fue otro cuento. Realmente, imagínate, Colombia celebrábamos un 4-4 de Colombia con la Unión Soviética en Chile 62. Sí, O sea, sí. celebrábamos un empate y vinimos eliminados de Chile 62 con un gol olímpico que hizo Marcos Polo. O sea, éramos conformistas. Y en el año 72, y te voy a tirar un dato. ¿Tú sabes dónde vivía Pambelé? No, no. Cuando ganó el título, vivía a una cuadra de mi casa. O sea, aquí mismo en Santa Rita. O sea, ¿qué pasa? En la casa, ahí enfrente, o sea, esto es Santa Rita y enfrente es Pablo VI segundo. primero. Primero. Pablo VI primero. Ahí, Pambelé vivía ahí en Pablo VI primero. Y entonces podemos ir, y en la esquina vivía Mochila Herrera, otro Ok, boxeador. otro boxeador. O sea, que estamos hablando de un territorio. Un epicentro deportivo, Deportivo. nato de la ciudad. Y me cuenta, pues, mi tío que te mencionaba ahora, que fue futbolista, Iván Puello, que es mayor que mi papá. La mamá de Pambelé subía, pues la mamá de Pambelé vendía pescado, Y entonces esa señora ese día que Pambelé, eso era un mar de gente, esa señora no podía ni caminar. Mira, yo en el 2012, cuando ya yo estaba en la universidad, que yo me interesé, yo no solamente me interesé por la historia del béisbol, yo me interesé por la historia del deporte en general. Yo comencé a investigar sobre el ciclismo, sobre el patinaje, comencé a hacer unas investigaciones. Y en el 2012 se cumplían los 40 años del título mundial de Pambelé, que fue el 28 de octubre del año 72. Y el 28 de octubre del 2012 se cumplían 40 años. Y todos los periódicos, ya tú te podrás imaginar, El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, El Universal, El Heraldo, todos sacando artículos sobre Pambelé. Y yo ahí, ¿cómo confirmé yo que realmente Pambelé? Hay un periodista, Meluc. No. Él tenía un portal, Meluc le cuenta. Meluc yo creo que era del Espectador o del Tiempo, no sé, de un periódico bogotano. Y él escribió, él es periodista deportivo. Y él empieza escribiendo y poniendo como punto de referencia geográfica ahí en Pablo VI primero. Que a la señora Seferina Reyes, mamá de Pambelé, le iban a embargar una nevera que había sacado a crédito. Y que Pambelé le dijo, que espérate ahí que yo voy a traer el título mundial. Y se lo trajo. Entonces Pambelé, o sea, Pambelé se reunía con el presidente. No, y ese mito. Pambelé se reunía con el presidente. Ese mito del presidente fue real. Que mi presidente le preguntó que si quería que qué quería y que él dijo que le colocara electricidad a Palenque. Eso fue cierto.
Se dice, él que consiguió el tema de que la vía fuera carreteable. Pero ajá, a veces en este tema político, ajá, o sea, la persona más mediática en ese momento era Pambelé. Yo te puedo decir que, por ejemplo, todavía García Márquez no había obtenido Sí, el Nobel. todavía no era el auge de Todavía no paz. era el Nobel. Pero si tú miras los expedientes de los periódicos, o sea, los expedientes eran 50 expedientes de Pambelé, uno de García Márquez. Y por ahí hay una anécdota que sucedió en España, no sé si tú la conoces, en una reunión, creo que también estaba uno de los presidentes y alguien como que iba entrando Gabo. Y entonces exclamaron, miren, aquí viene entrando la persona más importante de Colombia. Y García Márquez dice, ¿dónde está Pambelé? Sí, 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 sí. O sea, para que te logres imaginar el impacto y la afluencia que tuvo Antonio en el deporte. Por ejemplo, los mismos periodistas deportivos dicen que con Pambelé fue que empezaron a viajar. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, ellos cuentan que Ñato Ramírez estaba en Estados Unidos y nadie lo seguía. Entonces Ñato llamaba, A y que Pambelé. llamaba de Estados Unidos a los periodistas. Ajá. Aló, hoy batí de 3-3 a que publicaran la noticia. Ah, ok. Hoy batí de tanto, hoy cogí tanto, ¿sabes? Entonces va a publicar. Pero con Pambelé fue que comenzaron a viajar, a salir. Cuando Claro, Pambelé, porque era tanto la emoción que generaba claro, verlo. los melódicos tienen canciones de Pambelé, Carlos Vive le sacó Carlos Vive. una canción a Pambelé. O sea, Pambelé era un rockstar. Y no, el propio Afro Rockstar. Estuvo mal rodeado y bueno, el resto es historia. Sí, sí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la vida de Pambelé? No, no, jamás. Hermano, para ir finalizando, tengo unas preguntitas aquí ya más personales. Si a ti te dieran la oportunidad de escoger tu vida, de escoger una nueva vida, que tú puedas decir, quiero crecer aquí, quiero nacer aquí, ¿cómo sería esa vida? O más bien si escogería vivir aquí o en otra parte. No, no, no. ¿Cómo escogerías? Tú tienes la decisión de crear esa vida. La ¿Cómo, misma. cómo sería esa vida? ¿Con béisbol o sin béisbol? Mira, yo te voy a poner un dato. Ajá. Te voy a contar una anécdota que me pasó. Después que se firman los acuerdos de paz, se estaban haciendo digamos, unos talleres formativos para el tema de la socialización de los acuerdos, todo el tema de la justicia transicional. Y en la universidad, en el programa de Derecho, hicieron como especie de un taller, vinieron unas personas de otras partes, hicieron un ejercicio. El ejercicio era que teníamos que cerrar los ojos. Cerrar los ojos. O sea, él nos iba orientando. Él dijo, cierren los ojos, respiren profundo. Y nosotros, por lo menos el que hizo el ejercicio bien, que yo lo hice bien, yo cerré los ojos. Y caí ahí como si fuera un sueño. Pero todo lo que él decía, yo lo iba siguiendo al pie de la letra. Yo cerré los ojos y él decía, bueno, imagínense un lugar que les dé paz y tranquilidad. Un lugar feliz, donde usted sea feliz. Imagínense con sus amigos. Hermano, y yo cerré los ojos y te lo puedo jurar que yo me teletransporté para el campo, softball. Aquí. Con mi hermano, con mis amigos del barrio, aquí jugando, aquí. Ahí. Con los ojos cerrados, él seguía. Imagínense que está con su familia, imaginaba mi familia viéndome jugar. Mucha gente pudo escoger la playa, el centro comercial, el cine, lo que sea, la finca. Yo escogí el campo. O sea, fue lo que yo escogí. ¿Por qué? No sé. O sea, sí sabemos por qué, obviamente. Pero me pude haber imaginado en un yate, donde sea, en Francia, en la Torre Eiffel, me imaginé ahí, hermano, aquí. El desenlace es negativo por la forma en que el ejercicio. El contexto. Claro, comenzaron a salir unos sonidos, como unas ametralladoras, como unas bombas, y la imaginación se distorsionó porque se dañó el escenario. Obviamente la correndilla, la cosa, que era lo que ellos querían con el ejercicio. Querían que nosotros nos pusiéramos en los zapatos de la gente que vive el conflicto, que Claro. la ha vivido, y que han normalizado eso. Y cuando fuimos a ver un video con sonidos comunes, como un sonido de un camión, como un sonido de un niño explotando 10 globos, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo esos sonidos cotidianos, pero que también hacen parte de la violencia y de la guerra,
distorsionan los lugares tranquilos y de felicidad. Pero la anécdota es doble. Ok. Para contarte la experiencia, pero también para decirte por qué escogí, para decirte más bien que escogí este lugar, pudiendo escoger otros más. Ok. Ya. Entonces, yo creo en el fondo que no, o sea, volvería a escoger este lugar, sin duda. No es el lugar ideal. Pienso que no existe el lugar ideal, pero sí es el lugar donde he sido feliz, me siento feliz. Es el lugar más bonito del mundo. Para mí, esa es otra anécdota. Hoy muchos de nuestros amigos le llaman a Santa Rita el lugar más bonito del mundo. ¿Por qué le llaman el lugar más bonito del mundo? Porque hace como 10 años, una tía, mano, me mandó una caja de libros de Costa Rica. Y en esa caja había un libro, un librito de bolsillo. El libro se llama El lugar más bonito del mundo. La moraleja, ¿cuál es? El lugar más bonito del mundo puede ser cualquiera. Donde te quieran, donde tú quieras, donde te sientas feliz. Y yo comencé a promover, porque tú dijiste al principio que yo fui presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Rita. Ujú. Yo comencé a promover que este es el lugar más bonito del mundo. Este es el lugar más bonito del mundo. ¿Qué pasaba, hermano? La gente cogía un taxi y no decían Santa Rita. Decían, no, compa, llevamos al Paseo Bolívar. Y cuando venían, no, aquí a la derecha, el taxista creía que el Paseo Bolívar no es un barrio, Paseo Bolívar es la avenida. La avenida. Les daba pena a muchos amigos míos y a muchas personas de sí que vivían en Santa Rita. Entonces yo empecé todo un tema de tratar de cambiar ese chip. Claro. No, tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Claro, y yo te puedo decir que este camino no lo construyo yo. Este camino construyeron nuestros abuelos, lo construyeron nuestros papás, abrieron el camino. Y hoy muchos de nosotros de esta generación, hoy somos profesionales, somos emprendedores, que yo creo que es el sentido a lo que realmente hay que apuntar. Y que al final del día, si te das cuenta, el barrio termina siendo la patria chica, esa patria pequeña, ese lugar común, ese lugar donde reposa la niñez, donde reposa nuestra historia de vida. Es decir, que yo donde quiera que vaya, yo llevo los El barrio. aprendizajes, lo llevo, o sea, lo llevo conmigo, siempre y cuando también uno sea agradecido, porque he conocido gente que se ha ido y no ha querido volver más nunca, o no hablan bien. La perfección no existe, hay cosas buenas y malas. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Tratando de destacar esas cosas positivas, no solamente del barrio, también de la ciudad. Ahora escuchándote hablar del barrio, de los amigos del barrio, que se han superado, son emprendedores, son profesionales, pero ¿cómo veías tú el mundo desde aquí, desde la loma que cubre, que embellece tu campo de softball? ¿Cómo veías el mundo? ¿Cómo veías la ciudad en temas de oportunidades también? ¿Y cómo tus amigos pudieron acceder a esas oportunidades y tú también para ser hoy lo que eres? Alfredo, yo hace como 10 meses me hice dos preguntas. ¿Cómo se ve el mundo desde los sectores populares y cómo se ve el mundo desde la élite? Me hice esas dos preguntas, tratando de poder pues, comprender un poco bueno, todas las adversidades que tienen quienes crecen en sectores populares marginados y la facilidad que tienen quienes nacen con ciertas comunidades. Ninguno tiene la culpa. O sea, ellos no tienen la culpa, yo no tengo la culpa de haber nacido. Pero sí es difícil, pues precisamente porque Colombia, el país donde nacimos, es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, la desigualdad genera limitaciones. Y esas limitaciones no permiten que las personas se puedan desarrollar en igualdad de condiciones. Entonces, el nacer en un barrio como Santa Rita, obviamente lo primero me permitió reconocer las limitaciones las limitaciones que tuvo mi familia, las carencias. Ok. Ojo, las carencias en términos materiales, más no en términos intelectuales o en términos de proyección, en términos de visión. Entonces, eso obviamente tiene que ir ligado con otros factores, como la alimentación. Estamos hablando de que se necesitan unas necesidades básicas para poder competir.
Porque si una mamá que está en estado de embarazo no tiene el acceso a las vitaminas, a una dieta, obviamente la formación del feto, del bebé no va a ser igual. Ahora, si no tienes las capacidades económicas de bienestar para alimentar básicamente de 0 a 5 años a un niño, ahí van a ver, o sea, ya está creciendo en desventaja. Entonces, una de las características que tienen muchas familias en estos sectores es que carecen de condiciones de bienestar, carecen de necesidades básicas satisfechas. Y eso obviamente representa una limitación para poder competir dentro del sistema que tenemos hoy en Colombia, que es un sistema que premia la cualificación, Claro. y quienes mejor preparados estén, mejor van a estar para competir dentro del sistema. Entonces, hay muchas limitaciones. Por ejemplo, cuando yo termino el colegio, pues yo jugaba béisbol, no sé qué, pero también decía, ay, ¿qué voy a hacer? Es la pregunta que muchos se hacen. Si no paso en la universidad, ¿qué pasa? Y yo tengo amigos hoy que son profesionales, pero de paso a paso, o sea, hicieron una carrera técnica, después se fueron a una tecnológica y después pudieron con las uñas hacer la carrera profesional. A mi hermano y a mí nos sirvió mucho el deporte. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de ingresar a la universidad pública, de muchos jóvenes no tienen la posibilidad, nos mantuvimos y el deporte también nos dio beca, nos dio la posibilidad también de mantenernos. Ver el mundo desde los sectores populares implica combatir la adversidad, significa ser muy resiliente, significa, digamos, no dejarse influenciar por los placeres del ambiente. Por ejemplo, nosotros crecimos en un contexto lleno de pandillas, lleno de factores y características muy, pero muy relacionadas con la violencia. Y de alguna forma desarraigar eso en las actitudes, en el lenguaje, también representa un reto, ¿cierto? Por ahí había un meme en la pandemia que le piden distanciamiento o le piden a la gente que acate las normas estas que salieron de bioseguridad, el toque de queda. Le pidieron eso a un país que cuando suena un tiro, en vez de ir a resguardarse, salen a ver qué pasó. O sea, un tema muy paradójico. O sea, son cosas tan difíciles de comprender, pero que de alguna forma también ha representado un reto, y yo creo que muchas familias en el sector lo entendieron. O sea, lo entendieron es que de pronto hoy tú encuentras amigos que hoy son profesionales y que fueron sacados adelante por madres cabeza de hogar. Menciónanos a una lista de amigos que te vengan ahora a la mente, que compartieron contigo ese campo de softball y que hoy, al día de hoy, siguen contigo compartiendo cerveza, compartiendo vivencia, compartiendo anécdotas todavía. Tú no sabes una cosa, que antes de yo venir para acá para esta entrevista, algo me decía que tú me ibas a hacer esa pregunta. Y algo me decía que cuando te empezara a mencionar, podía dejar alguno por fuera, y después que verás este video, pues me podía reclamar. Me podía reclamar allá. Pero fíjate, yo te puedo mencionar indudablemente mi hermano mayor, Lucas Puello. Te puedo mencionar de mi barrio, Kevin Barrio, César Fernández, Joel Ávila, Víctor Padilla, mis primos Emil Morillo. ¿Quién más? O sea, te estoy hablando de la calle. O sea, Sí. O sea, de aquí. muchos ni siquiera llegaron a jugar softball, pero sí jugaban con nosotros ahí. Eran los que acompañaban a uno a todos. Mi compadre fue futbolista, Anderson Fernández, era futbolista, era el que defensa, y salió a probarse a no sé qué lado y bateaba a los zurdos. No, que bateaba y se ponía a batear. Otros jugaban, eran malos, el hermano, Stewart Fernández, vale mía, o sea, todos jugaban. Pronto siempre habían unos que sobresalían. Claro, como en todo. Claro, como en todo. Pero realmente fue una niñez muy bonita. En medio de eso, después también fueron apareciendo muchas otras personas que hicieron parte también de todo esto. Y indudablemente, hoy seguimos compartiendo, Julio Alcalá, seguimos compartiendo y jugando, y nos encontramos y nos enfrentamos, pero la amistad sigue, ¿sí me explico? Oye, David, no me podía irme sin preguntarte sobre los sobrenombres más populares que tiene Santa Rita.
Porque tú sabes que barrio popular, papi, no hace tiene que haber sobrenombre. Fíjate que yo una vez puse un estado en el Facebook Ajá. y la verdad es que por acá hay unos sobrenombres, Ahí los más famosos, pa' eso. duele. O sea, no los más famosos, yo pienso que los más raros. Imagínate, por acá hay un pelado que le dicen el purrundo. ¿Sabes nada que eso qué significa? El purrundo. ¿Tú habías escuchado eso alguna vez? Había escuchado purrungo, pero no purrundo. Purrundo con D, purrundo. No. El purrundo, que por cierto también jugaba béisbol con nosotros. El purrundo. Hay otro que le dicen el coso. Hay otro que le dicen el mamao. Da. Hoy está en Bogotá, hincha de Real Cartagena también. El mamao. El saki. El saki. Oye, hay unos apodos crueles. Crueles, no faltan, man. No, y si en algún momento lo valen enviar del barrio, ven el video, pueden comentar. Claro que comenten otros ahí quién apodos de pronto faltó. que se me estén pasando. No, y también quién faltó ahí por mencionar alguna anécdota tuya, cuando te ponchabas, alguna vaina. Mira, mi hermano una vez le botó el plato de comida a una niñita que estaba comiendo. Ajá, tradicionalmente la gente aquí le gusta comer en la terraza. Dicen que eso es de pueblo, pero en barrios populares también. No, el Y la- calor, la vaina. Y la peladita como a las 4 o 5 de la tarde comiéndose. Y mi hermano tenía algo mira, nosotros jugábamos bateando solo. Ujú. Un lado y bateábamos. Y mi hermano jalaba la bola y él siempre bateaba para un lado. Le tumbó el plato de comida a la velada. Y entonces, No, esos vidrios partidos, ¿no? Compa, ¿sabes? Realmente el viejo era el que corría con todos esos gastos, ¿qué? eso no lo pagaba nadie. Eso ¿cómo es que lo pagaba a empresas públicas. No, mentira, eso no lo pagaba nadie. Bueno, man, eso quedó ahí en las ganancias de vivencias del barrio. Ojalá, si vamos a hablar de... Bueno, nosotros hay una vecina que en el patio de su casa, ella decía que había un duende. Y el duende se robaba las bolas y los balones. Che, La esquina, ¿no? Que se robaba, marica. No, el duende. ¿Cuál duende? Imagínate, un duende. Y se robaba, nada más se robaba las bolas y los balones. imagínate. Qué vaina, hombre. Hermano, ya para finalizar nuestra conversa, que puede durar horas, Cerca. te voy a hacer como unas preguntitas de selección rápida, como para meterle ahí el viaje. ¿Fútbol o béisbol? Mira, ¿Fútbol o béisbol? espérate, es que no se puede. Difícil, hermano. O sea, a mí el fútbol, listo, es el deporte más popular del mundo. Pero yo hoy te puedo decir que, por ejemplo, el Real Cartagena, por ejemplo, o sea, es un amor. Para mí fue mi primer amor. Ahí me llevó mi papá al estadio como a los 6 años, un partido, y yo de ahí nunca he dejado de ser hincha de Real. Yo te puedo decir que muchos de mis amigos que hoy viven en el barrio, que hoy son hinchas de Real, primero fueron hinchas de otros equipos. Ganadores, obviamente. Le iban al Cali, le iban al Nacional, le iban al Medellín, le iban al América. Hermano, y esto te lo puede confirmar mis amigos. Yo tengo un vale que está en San Andrés, Viver Ávila, que dice, el único hincha que yo conozco que todavía ha sido Real es... Entonces, yo no te puedo decir, o sea, ¿Béisbol o fútbol? no te puedo decir. Si me preguntas en términos de pasión, pues el equipo que sigo yo te digo Real. Pero en términos de obviamente de todo lo que compone y de jugarlo, de lo que siento cuando, obviamente es béisbol. Y cuando Colombia sale a jugar, la selección Colombia de béisbol, lo que pasa es que uno ve a la selección Colombia de fútbol a cada rato. Pero esas participaciones que Colombia ha tenido ahora recientemente en los clásicos mundiales de eso es una locura. O sea, eso, hermano, o sea, porque también es un tema de pasión. O sea, entonces yo te podría decir hoy que también es un tema de una pasión compartida. De acuerdo, de acuerdo. Con esa argumentación, hermano, ¿quién puede? Nadie. Hermano, yo creo que eso que tú dices es muy cierto porque tú siempre hablas como desde el alma, desde lo que nosotros defendemos, desde lo que nosotros a diario vemos y pisamos con nuestros pies, tocamos con nuestras manos, tanto físicamente como espiritualmente, sensorialmente. Yo digo que en cada paso que uno dé, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, uno siempre lleva
ese pedacito donde uno nació, donde uno creció, y se va componiendo, nuestra identidad personal se va componiendo como de todos esos dichos que uno va encontrando en la calle, de esos sobrenombres que uno va escuchando cuando uno va creciendo, y sobre todo de esos amigos de tu papá o de tus tíos que cuando tú eras niño los veías grandes y después más adelante ya tú estás compartiendo con ellos. O sea, eso solo se ve en el barrio. Eso solo se ve en el barrio. Te lo digo yo porque yo siempre vi que cule parche, los parches de los amigos de mi mamá en el Nuevo Bosque. Da cules parches formaban, alquilaban piscinas, puro reggae, pura música soy y tal. Yo un día quiero parchar con ellos, pero yo era un niño, yo no podía. Y ahora mis parches de domingo, cuando puedo, es ir al Nuevo Bosque, sentarme en una tienda, escuchar reggae, balada americana, hip hop, rock, en una tienda. O sea, porque son parches que uno le va quedando como en su marca personal también y que eso no lo va a encontrar en ninguna parte. Eso está aquí solamente, en nosotros. Hermano, yo digo que para finalizar también es como un mensaje a Santa Rita. Tú, David Puello, que cada vez que hablas de dónde eres, se te aguan los ojos, se te eriza la piel, se te acelera el corazón. Eh, Darle un mensaje a tu barrio, a la gente, a todos los que te apoyaron, te aguantaron, te perdonaron, sobre todo a esa familia que se representa hoy por una vivienda ubicada en el barrio Santa Rita. Bueno, insisto, no es el lugar ideal, pero yo creo que cada uno de nosotros, con nuestras acciones, podemos hacer no solamente de Santa Rita, sino un mundo mejor. Y, y pues, si hay alguien que pueda hablar de Santa Rita y de lo que representa en términos integrales, pues creo que puedo ser yo a partir de todo lo que he podido vivir, conocer y, y siempre ese deseo, ese sueño de que las cosas puedan mejorar, de que, de que podamos ser un territorio pues solidario, lleno de muchos valores, donde no que no puedan existir las diferencias, sino que estemos preparados para poder tramitar esas diferencias, resolverlas. Que de alguna forma fue uno de mis grandes intentos, Ok. por lo que intento día a día, y poder elevar, sentirnos orgullosos de donde venimos, de lo que somos, de lo que nos identifica, porque también es una elección individual. Hay mucha gente que vivió en Santa Rita y no se siente santarritera, no les gusta hablar de Santa Rita, y, y obviamente en una sociedad que etiqueta, que produce rótulos, que estigmatiza, no es fácil decir yo vengo de Santa Rita, Ok. no es fácil decir soy negro, no es fácil decir represento esto, no es fácil decir, no me fue fácil decir voy a hacer una investigación sobre el béisbol, porque era algo que no era común. Entonces el mensaje que, que yo le puedo brindar a los santarriteros es que nuestras acciones, nuestra conducta hoy realmente esté ligada a construir y no a destruir. Ok. A que tengamos la capacidad de discernir sobre lo bueno y lo malo como territorio, como ciudadanos también del mundo, y que todas nuestras acciones giren en torno a la construcción de un mundo mejor, en medio de las relaciones. Fíjense, a mí el acceso al conocimiento me permitió hoy estar haciendo esta reflexión. Y yo sé que mucha gente se siente identificada, se siente también de alguna forma orgullosa, pero no se sienten preparadas para hablar, para contar, ¿cierto? Pues García Márquez decía, la vida no es la que uno vivió, sino la que cuenta, no, sino la que recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Ahí es donde está el detalle, por eso hablábamos ahorita de Manuel, de Arnold Díaz, de Carlos Díaz, de Israel, o sea,
de una cantidad de personas que hoy escriben y producen sobre situaciones y temas que surgen del territorio. Fíjate, mañana anda promocionando el largometraje El Man de la Moto, por poner un ejemplo. Y es como es, o sea, como lo que No, y se vuelven referentes también. claro, es que ahí es donde está el detalle. Mi papá siempre me puso un ejemplo. Mi papá me dice, David, una vez, aquí se han grabado varias películas. Hay una que es Man Correcto y otra que se quemó la panela. Eso es de aquí de Funzarejo. Aquí se grabaron. Y mi papá dice, David, se graba la película el fin de semana y el lunes en el periódico la noticia no es la película. La noticia es que apuñalaron a alguien. O sea, y la película no se convirtió en noticia. Claro, cómo son las narrativas Las también. narrativas. Entonces, estos espacios nos ayudan a derrumbar esos estigmas y esos mitos que se tienen sobre los sectores populares, que se han tenido frente a barrios como Santa Rita, Claro. exclusivamente. Yo creo que ese debe ser nuestro papel. En Santa Rita hay mucha gente intelectual, hay escritores, hay deportistas, hay emprendedores, hay empresarios, ¿cierto? Entonces, Claro. es como invitar también a esas nuevas generaciones a que quiebren, punto de quiebre, porque de los malos ejemplos también se aprende. Claro, Se son los aprende, que más enseñan. Son los que más enseñan. Entonces tampoco tenemos que estrellarnos, también podemos aprender de las otras experiencias. Entonces yo creo que una de las cosas que también nos hace falta es poder promover de alguna forma un sentido mucho más práctico en términos también de unión. De acuerdo. De unión. Porque Santa Rita también puede ser el reflejo de la sociedad cartagenera. Y como todo hay diferencias, como todo también se generan disensos. Pero también me gustaría que ese mensaje esté en torno a entender que también desde la diferencia se puede construir, ¿cierto? Y que no idolatremos la violencia, sino empecemos a construir procesos y situaciones que realmente ayuden a mejorar las relaciones sociales y que en medio de eso también la armonía y todo este tema de acuerdo. De la integración que también nos hace falta como país, fíjate. Sí, sobre todo ese tema que nos fragmenta mucho, el tema de las regiones, que a diario, ahora con el tema de las redes, que también tuve muchos comentarios despectivos sobre unas regiones, sobre la otra. Hermano, yo creo que estos espacios también son muy importantes porque uno puede contar su propia historia. No hay medios amarillistas que vengan y te cuenten la historia, sino que nosotros somos los protagonistas y somos los que contamos esa historia. Y hay que aprovechar estos espacios, estos medios alternativos que se están formando como jóvenes inquietos, necios, que siempre nos preocupamos porque nuestro territorio se vea diferente, se vea, como tú lo decías, como el lugar más bonito del mundo. Creo que yo comparto contigo y me siento identificado contigo en muchos aspectos, sobre todo en temas de cómo narrar lo que somos, porque yo vengo también de un territorio que obviamente yo nací aquí en San Juan, pero obviamente me crié nací aquí en Cartagena, pero me crié en San Juan y por todo el tema del conflicto también tuvimos que dejar a San Juan. Pero esa inquietud en mí no puede detenerse porque yo siento que tengo una deuda, no solo con el territorio, sino con la familia, con mis abuelos, con mis tíos, porque todo ese conocimiento que una vez me quisieron compartir, pero por temas de cualquier situación ajena yo tuve que dejarla y no pude seguir con esos saberes o esas tradiciones. Hoy yo creo que muchas personas que vivieron lo que yo viví tienen que enterarse de cómo pudo ser su vida si no hubieran salido de su territorio. Qué hubieran escuchado, qué hubieran visto, cómo hubieran hablado, ¿cierto? Claro. Con los dichos del pueblo, de la forma de ser del pueblo. Entonces yo creo que he tomado como esa responsabilidad y creo y defiendo siempre esta causa de que nosotros podemos aportar a hacer que el mundo sea un lugar mejor. Y qué chévere partiendo del tema de reconciliarse con uno mismo. Creo que es importantísimo. Y por eso son historias de Timo y por eso te agradezco a ti, hermano, de verdad, de corazón,
Este encuentro lo teníamos en deuda hace mucho tiempo, pero ya como estamos más organizados, ya se pudo dar. Yo creo que no va a ser la primera vez. Yo creo que en todos tus estudios, investigación, en tu trabajo, creo que nos podemos encontrar más adelante un nuevo episodio de Historias del Timo y contar, no sé, otra faceta de tu vida. Creo que tú tienes mucho por contar y qué chévere también sería de la que a mí me gusta mucho el tema de tu profesión como docente, que creo que también lo podemos aprovechar, ¿no? Claro. Y hermano, de verdad, muchas gracias a todas las personas que siempre están ahí conectados. Él es David Puello, ¿cómo apareces en Instagram, en Facebook, en LinkedIn? Así David pues Es David Puello. me etiqueta y me da la coba. Enseguida, gratis. Este no es Papichagua, que Papichagua cobra por todo. A Papichagua lo vamos a tener aquí más adelante. A Nando Black también. Para que hable, ¿cómo es? Arena, china y cemento. Concreto. Puro concreto. Personajes. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Un mensajito para despedirnos. No, gracias a ti, la verdad, y a toda la audiencia que sigan y compartan para que muchas otras personas puedan conocer este bonito proyecto que realmente se está construyendo y vale la pena y merece ser escuchado y compartido. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Los esperamos en un nuevo episodio de Historias del Timo. Ya saben, los encuentran en YouTube como Historias del Timo, en Spotify como Historias del Timo, en Instagram como Historias del Timo y en Facebook nos encuentran como El Timo. Muchas gracias, mi gente. Esperen otra historia más popular. Bye, bye. Hermano, culé nota, brother. De verdad, Lo que faltó, vale. joda, man, falta mucho.